Existe un miedo más antiguo y profundo que la propia muerte. Es la angustia de que el final no sea el final. Algunas de las mentes más brillantes de la historia compartieron esta obsesión. El terror a ser enterrados vivos. Para ellos, el peor destino no era el cese de la vida, sino despertar en la oscuridad, en el silencio absoluto de una tumba. Este pánico, conocido como tafofobia, no distinguía entre artistas, científicos o líderes de Estado. Unió a personajes de ámbitos muy distintos, desde el atormentado escritor Nicola Gogol, al creador de cuentos Hans Christian Andersen o el virtuoso compositor Federico Chopin. Incluso figuras de la razón y el poder como George Washington y Alfred Nobel sucumbieron a este terror. Nicola Gogol, el célebre autor de Almas muertas, sufría de profundas crisis depresivas que alimentaban su fobia. Estaba convencido de que padecía una condición que lo haría parecer muerto. Por eso, dejó instrucciones explícitas en su testamento. Su cuerpo no debía ser enterrado hasta que aparecieran signos inequívocos de descomposición. La leyenda se desató en 1931, cuando sus restos fueron exhumados para ser trasladados. Testigos afirmaron que su cuerpo estaba boca abajo en el ataúd y que el forro interior estaba arañado, como si hubiera luchado por escapar. Aunque hoy se cree que el movimiento del ataúd durante el traslado causó los daños. La anécdota alimentó leyendas y titulares sensacionalistas durante décadas. El macabro relato de Gogol, real o no, reflejaba una inquietud médica muy extendida. El autor danés Hans Christian Andersen, creador de cuentos inmortales, vivía atormentado por múltiples fobias, pero ninguna era tan persistente como su miedo a ser enterrado vivo. Se dice que cada noche dejaba una nota junto a su cama que decía: «Solo parezco estar muerto». No confiaba en los médicos, por lo que suplicó a sus amigos que, tras su fallecimiento, le cortaran una arteria para asegurarse de que no había vuelta atrás. El compositor Federico Chopin compartía una angustia similar, agravada por la tuberculosis que lo consumía. La enfermedad le provocaba estados de letargo tan profundos que temía una declaración de muerte prematura. Su última voluntad fue una de las más drásticas. Pidió que le extrajeran el corazón. No solo como prueba definitiva de su muerte, sino también por un deseo patriótico de que su corazón descansara en su amada Polonia. Una petición dramática nacida del pánico a un error fatal. El miedo también alcanzó a figuras de poder y razón. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, no dejó su destino final al azar. En su lecho de muerte, su última orden fue clara. Pidió que no lo enterraran hasta pasados 3 días. No era superstición, sino una precaución lógica en una era sin métodos fiables para confirmar la muerte. De forma similar, Alfred Nobel, el inventor de la dinamita y un hombre de ciencia, especificó en su testamento que sus venas debían ser abiertas por un médico tras su fallecimiento. Para él, la prueba empírica era la única salvaguarda contra la pesadilla de ser sepultado vivo. Una respuesta pragmática a un terror visceral. Estas precauciones no eran delirios de excéntricos. En el siglo XIX, la línea entre la vida y la muerte era peligrosamente borrosa. La medicina carecía de herramientas precisas. La muerte se diagnosticaba a ojo, buscando el aliento con un espejo o una pluma. Enfermedades como la catalepsia o el cólera podían sumir a una persona en un estado que imitaba la muerte a la perfección. La prensa de la época avivaba el fuego con relatos espeluznantes de exhumaciones que revelaban ataúdes arañados y cuerpos en posiciones contorsionadas, generando una auténtica histeria colectiva. La respuesta a este pánico fue una explosión de creatividad macabra: los ataúdes de seguridad. Se patentaron cientos de modelos, equipados con tubos de aire, ventanas e ingeniosos sistemas de campanas y banderas para que el difunto pudiera alertar al mundo exterior si despertaba. A pesar de su popularidad, no existe ni un solo caso documentado de alguien que fuera salvado por uno de estos inventos. Pero, ¿qué hay detrás de este miedo tan específico? Desde el psicoanálisis, la tafofobia no es solo un temor a la asfixia. Simboliza algo más profundo: la angustia primordial de quedar atrapado, inmóvil e incomunicado. Es el terror a la pérdida total de control sobre nuestro propio cuerpo y nuestro destino. Es el miedo a estar consciente en un cuerpo que no responde, a gritar en un silencio que nadie puede oír. Una angustia que es a la vez cultural, histórica y profundamente personal. Este terror del pasado
nacido de la incertidumbre médica, sigue resonando en nuestras ansiedades modernas sobre la impotencia y la soledad, y nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué te daría más miedo? ¿El final definitivo de la muerte? ¿O despertar para darte cuenta de que te han enterrado en vida? Te leo en los comentarios.